Título de la prédica para el día de hoy, los planes del hombre. Fíjense que el título no dice los planes de Dios, el título dice los planes del hombre. Y los planes del hombre no necesariamente salen como uno lo planea, como uno quiere. Y aquí le pasó esto a Pablito y hoy espero que ustedes me colaboren allí. Vamos a leer. Yo creo que vamos a leerlo todo y después vuelvo y empiezo por pedacitos. ¿Listo? Entonces dice allá, este es Romanos capítulo 15. No, se me olvidó escribir el título aquí en el enlace, pero es Romanos capítulo 15. Y entonces dice el versículo 22. Vamos a leer del 22 al 28. Y dice Pablo, se está despidiendo. La vez pasada vimos el epílogo, ¿no? O sea, las conclusiones que él sacó. Aquí ya es la despedida, como normalmente se hacen las cartas. Entra una etapa final que es de despedida. Entonces dice eh, lo que normalmente decía uno en las cartas, ¿no? Eh, Uno se justifica. Mire, por esto muchas veces no me ha sido posible ir a visitar. Pablo quería ir a visitar la iglesia de Roma, porque además no los conocía, pero le habían contado. Qué chévere que allá, que era la metrópoli de su época, había iglesia evangélica. Y qué chévere, quiero ir a esa iglesia y conocerlo, porque esa no la fundé yo, ni pues así alguien conoció. Sé que existe la iglesia evangélica en Roma y quiero ir a visitarlo, pero no me ha sido posible. Y cuando dice por esto, es porque los versículos anteriores él había dicho, he estado en Europa, en Asia Menor, he estado por todas las ciudades y por todas las razones, por estar en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Corinto, en Éfeso. Entonces, no he podido ir, pero ahora sí ya tengo ganas de ir a visitarlos. Pero por ir a esas ciudades y hablar de Cristo y fundar iglesias, no he podido. Por esa razón, por eso empieza diciendo, por esto, o sea, lo que acabo de explicar, muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Ahora sí voy a leer el resto. Pero como no me queda más tarea pendiente en esta región, ahora tú ya lo entiendes. Y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que yo vaya para España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje, luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahorita me voy para Jerusalén para servir a los santos. Ahí dice, resulta que en Macedonia y Acaya, que es la región de Europa, ¿cierto? Que ya era Europa, lo que hoy en día ya queda Grecia y lo que antes era Tesalónica y Filipos, eso, y Acaya, tuvieron a hacer el bien de dar una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces él recogió una ofrenda enorme, grande en dinero. ¿Para quiénes? Para la iglesia evangélica que estaba en dónde? En Jerusalén, a los santos que están en Jerusalén, a los pobres. Y él quería llevar esa ofrenda para allá. Dijo, me toca irme para allá. Y eso lo encuentras tú en Primera de Corintios. ¿Sí? Allá, la ofrenda que recogieron, porque Dios ama al dador, al rey, lo que está allá en Corinto. De hecho, en Hechos 20, capítulo 20, muestra que él pensaba irse por el lado más rápido, pero le tocó devolverse porque le dijeron que lo estaban esperando para tumbarle la plata. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no vaya a coger por donde la gente piensa que se va a devolver, devuélvase por otro lado, por donde esté más seguro, para proteger eso. Y entonces él llevaba eso y dice, verso 27, pues les pareció que era lo correcto. ¿Quiénes? A los de esas regiones, Macedonia, Acaya, toda esa iglesia, que era correcto recoger una muy buena ofrenda para la iglesia eh, evangélica que estaba en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se sentían en deuda con esa iglesia, con la de Jerusalén.
porque si los que no son judíos, es decir, así como tú y yo, o como los de Macedonia y Acaya, que no eran judíos, han sido partícipes de las bendiciones espirituales, claro, Pablo fue y les participó de Cristo, y a través de Cristo le llegaron todas las bendiciones, empezando por las espirituales. Entonces ellos en reciprocidad dicen, pues queremos compartir, ahí dice, de las bendiciones materiales. Entonces recogimos una ofrenda en dinero para que la lleven a la iglesia madre evangélica que estaba en donde, en Jerusalén. Va, llévenle esta ofrenda a la iglesia. Entonces también querían compartir las materiales, porque ya habían recibido las espirituales. Qué bonito, ¿no? Eso es lo que debe tener una iglesia. Y dice el Pablo, así que cuando esto haya concluido, es decir, ahí dice, y yo les haya entregado este fruto a esa iglesia, a esa plata que reuní en todas las iglesias de Europa, se las haya llevado a la iglesia de Jerusalén, pasaré a visitarlos de camino a España. Y estos, ahora sí así completo, eran los planes de quién? De Pablo. Pregunta, ¿se cumplió esto que él quería? ¿Esto pasó así? ¿Estos planes que tuvo Pablo se le cumplieron? Él fue y dejó allá la ofrenda y después cogió y, listo, los que se van, pasan por Roma y después me voy para España. Sí, eso se Sí, cumplió. Así, sí, así cuando dice en la Biblia que él fue a España. Si uno lee en capítulo 21, 22 en adelante del libro de Hechos, dice todo esto, que tenía la ofrenda, que él llegó a Jerusalén y se las entregó, pero como fue acompañado con gente de Europa, de allá de Macedonia y acá, con algunos de ellos, lo acusaron a Pablo de haber profanado el templo. El primer templo, ¿se acuerda que lo construyó Salomón? Después lo destruyeron y lo reconstruyó Nehemías. Después lo destruyeron y lo reconstruyó el rey Herodes. Ese templo, que había sido reconstruido la última vez por Herodes, tenían prohibido entrar gentiles. Y la gente de allá lo difamó y dijo que Pablo había metido a estos que lo acompañaron a llevar la ofrenda al templo. Y eso era mentira. Y dijeron que merecía apedrearlo. Pero como él alegó también ser romano, no lo apedrearon ni lo mataron. Y se lo llevaron al gobernador, que era del Imperio Romano, y fue apresado. Entonces ese dijo, no, 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 si este es romano, yo no le puedo hacer nada, ni dejar que esto lo maten a piedra, tengo es que protegerlo. Y no sé qué hacer con Pablo, si dejarlo libre, porque para mí no tiene sentido lo que están diciendo. Es más, así hubiera sido que hubiera metido a un gentil al templo, pues eso no es con mi cultura. Mi cultura romana le da igual eso. Yo esto no lo sé resolver. Así que se lo voy a mandar al emperador y lo voy a mandar preso a Roma. Y fue cuando lo mandaron en un barco preso a Roma, que ese barco naufraga cuando iba camino a Roma y se destruye y van a parar a una isla y allá lo muerde una serpiente, pero él no se muere y después pasa a otro barco y finalmente llega preso a Roma y allá queda preso. Le dan casa por cárcel hasta que el emperador Nerón decide mandarlo a decapitar. Eso es lo que dice Hechos hasta el versículo 28. Allá, desde el 20 en adelante habla toda esta historia, que recogieron la plata, que se fueron por otro lado porque los estaban esperando en el camino, que llegaron a Jerusalén, que lo difamaron, todo esto. Sí llegó a Roma y sí pasó a visitarlos, pero ya no con su propia voluntad, llegó preso. Vuelvo y pregunto, ¿se cumplieron los planes de Pablo? ¿Sí fue como él lo planeó? no, 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 ¿cierto no que se no? cumplieron, ¿Dónde no, no está la se cumplieron. respuesta? Entonces, si a usted le gusta, y como estamos terminando este libro, en Palma, desde Hechos 20, habla de esta ofrenda y que le tocó coger por otro lado, porque lo querían bajarle la plata.
y de pronto hasta él le tocó coger por... Y ve todo eso hasta capítulo 28, ve lo bonito de todos esos muy ricos, muy reveladores. Pero aquí a Pablo no le sucedió esto. Pienso ir, sé que tengo que ir a Roma, pero él nunca se imaginó que fuera a Roma de la manera en que fue, preso y en un barco y que naufragó. No, él pensaba ir en barquito, bien, así como estaba ahorita. Bien, chévere. Después paso por Roma, los visito y voy hasta España y tal. Los planes del hombre, pero no se le cumplieron. Así como lo puso aquí, no fue. Sí entregó la plata y sí fue a Roma, pero no en las condiciones que dice aquí, porque le faltó leerse. Seguramente no estaba escrita todavía la carta de Santiago, la que encontramos nosotros en la Biblia, allá, el libro de Santiago, la carta de Santiago, que dice en capítulo cuarto, ¿cierto? No digas que haré esto mañana e iré tal lado y haré tal o cual otra cosa. Eso dice la palabra, ¿cierto? Ya, versículos 13 al 15. Más bien deberías decir, si Dios quiere, haré esto o aquello. Eso dice Santiago. Eso le faltó aquí a Pablo. Si Dios quiere, si Él le parece, iré a visitarnos antes de pasar por España. Y eso es una enseñanza muy profunda, esta. Y a Pablito le pasó. Por eso es bueno enlazar los libros. Cuando habla de la ofrenda está en Corintios. Cuando habla de que iba para allá está en Hechos 20. Y cuando ve uno que no se le cumplió, está hasta el capítulo 28 de Hechos. No le cumplió así. Lo apresaron. Y llegó hacia Roma, porque Dios es fiel a sus promesas. Le había dicho que él iba a predicar a Roma. Y él supuso que porque Dios le dijo a través del Espíritu Santo que sí iba a ir a Roma, iba a ir en las condiciones en que fue por Asia Menor y por Europa del Este. Él pensó que iba a ser igual. No, no, no. Nunca se imaginó que iba a ir a Roma preso y que allá iba a morir. Entonces, el plan como él lo tenía, no. Sí sabía lo único que le pegó, le acertó, le atinó, fue que iba a ir a Roma, pero no en estas condiciones, no como está escrito aquí, porque eso no pasó. Y tú lo sacas, sales de la duda leyendo desde capítulo 20 del libro de Hechos, todo así. Ahí arranca con esa ofrenda. Íbamos con la ofrenda, tal, y el Espíritu Santo me dijo, no, coja por ese lado, coja por este otro lado, porque lo están esperando para bajársela. Y ves toda la historia y dicen, uy, qué rico. Y los que tienen Biblia audible, pues la escuchan si quieren. Una historia bien bonita, muy edificante. Entonces aquí aprendemos dos grandes cosas. La primera, mis planes no son mis planes, son los de Dios. Y es muy bonito leerse, ¿verdad? Ese capítulo 4 de el libro de Santiago. Si Dios quiere, porque empieza diciendo allá en capítulo 4 versículo 3, dice, hay gente que dice, mañana iré a tal ciudad y haré tales negocios y emprenderé tales, cambiará mi vida y haré estas cosas. Voy para tal lado, así igualito que. Y dice ahí enseguida, más bien debería decir, si Dios quiere, haré esto o aquello. Y es muy distinto. Y aquí no apareció eso. Si Dios quiere, si Papito Dios lo aprueba, siendo uno muy espiritual. Así que la enseñanza es muy profunda, muy profunda. Y esto nos enseña mucho de eso. ¿Cierto que nos enseñó mucho? Segunda cosa, mire lo de las ofrendas. Él llevaba mucho dinero encima y dice que lo recogió en las iglesias para llevarle a los pobres, a los necesitados de la iglesia madre que estaba en Jerusalén. ¿Quiénes dirigían la iglesia madre? Santiago, el hermano de Jesús, y Pedro dirigían esa iglesia en Jerusalén.
y allá iban a llevarle, mire, esto es para los pobres de la iglesia. Y sí se la llevaron, pero Pablito quedó ahí preso. Inclusive, uno cuando lee en Hechos, él quiso llegar a la fiesta de Pentecostés, no a la de la celebración de la Semana de la Pascua, sino 50 días después. Quería llegar a esa fecha. Dijo, no quiero llegar antes de que se celebre el día de Pentecostés. Quiero llegar a esa fiesta. Y mire cómo le cambió la vida. Le cambió muchísimo. Tercero, te van a difamar. Allá gente, paisanos de él, no de la iglesia evangélica, paisanos de él, israelitas, le aplicaban la ley. Dijeron, mire, este metió a nuestro lugar santo, al templo, a gente gentil. Y eso no fue cierto. Pero como iba acompañado con estos, llevando la ofrenda, dijeron que sí lo difamaron. Hicieron un argot de mentiras para poderlo apedrear. Tanto que los soldados romanos tuvieron que rescatarlo porque lo iban a bajar a piedra y llevárselo a una guarnición y tenerlo ahí. Y en esa guarnición Pablo les dijo, no, es que yo también soy romano. Y ellos dijo, uy, no, nosotros no podemos matar a un romano. ¿Qué hacemos? Pues mandémoselo al emperador allá a Roma y que él decida qué hacer. Y así fue como Pablo llegó a Roma y le dejaron al comienzo casa por cárcel. Y allá predicaban. Y allá fueron de la iglesia de Roma a visitarlo. Y él les predicaba en su casa por cárcel. A la iglesia de Roma, a la que les escribió esto. Pero en esas condiciones. Y cuando tomó el imperio, Nerón, uno de los sacrificados fue Pablo. Y lo mandaron decapitar. Y así fue la historia. Así que los planes del hombre, antes de cualquier cosa, mejor ponerlos a consideración de Dios. Y es una muy bonita enseñanza, hermosa enseñanza. Como siempre, tú no dejas de terminar un libro, Señor, sin tu sello, el de tu voluntad preciosa, agradable y perfecta. Por eso te damos gracias, 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 Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.